serve on the Welcoming Community Serve Committee. I'm a mental health practitioner and work for the Sky Center, as well as I'm a school counselor for Santa Fe Public Schools, and I work at El Camino Real Academy. Soy Susana y soy un representante de la Comité de Inmigración de la ciudad de Santa Fe, y también trabajo por el Sky Center y trabajo por Santa Fe Public Schools en El Camino Real. Gracias, mi amor. As the American psychiatrist Dr. Bruce Perry states, the most important property of humankind is the capacity to form and maintain relationships. These relationships are necessary for us to survive. Every mother, father, and grandparent here knows relationships are essential to the early life needs of children. Relationships are the bedrock of our ability to be resilient. Research increasingly explores the strength of resiliency of the immigrants here in the United States. This has been called the immigrant paradox. I see this firsthand every day in El Camino Real. Immigrant families are motivated. They work hard and value education. The children of immigrants are protected by their connection to family. This web binds together our immigrant children and their parents and supports their resiliency in the face of daily challenges. I believe our current federal policies undermine, threaten, and tear apart these relationships are inherently traumatic to children. As a mental health clinician trained in providing support to others, I am compelled to address these shocking policies and practices. Counselors use the concept of adverse childhood experiences, ACEs, to understand how children experiences affect the current functioning and also serve as risk factors for future mental health issues. So while resiliency is built into the webbing of our immigrant community, current immigration law and policy enforcements are destroying the most important property of humankind. Let us stand together against this inhumanity in support of all our families. Families belong together. Please support Solace, PMS, the Sky Center, Gerard's House with Nuestra Jornada. Please get involved and support our mental health issues. Support here in Santa Fe. Las familias merecen estar unidas. My name is Susan Ayer. Oh, okay. Oh, sorry. That's right. I did it again. Okay. Yo me llamo Susan Ayer y represento el Comité de Inmigración de la Ciudad de Santa Fe y sirvo también en el subcomité de Bienvenidas a las Comunidades. Yo también soy una practicionante de salud mental y trabajo por el Sky Center y también como consejera para las escuelas públicas en el Camino Real Academia. Como ha dicho el psiquiatra Dr. Bruce Perry, como él dice, una de las más importantes propiedades de los humanos es la capacidad de formar y mantener relaciones. Estas relaciones son completamente y absolutamente necesarias para que podamos sobrevivir. Cada madre, padre y abuelo aquí sabe que las relaciones son esenciales para los primeros años y las necesidades de los niños. Estas relaciones son la fundación de nuestra habilidad ser resilientes, resiliencialidad. Se refiere a la habilidad de una persona de recuperarse de una circunstancia muy difícil. Todos los métodos de los doctores actuales exploran la fuerza de la resiliencialidad de los inmigrantes en los Estados Unidos. Esto se ha llamado la contradicción del inmigrante. Esto lo veo cada día en el Camino Real. Familias inmigrantes son muy motivadas, trabajan muy duro y valoran la educación. Los niños de inmigrantes están protegidos por su conexión a la familia. Estas nos unen juntos a los niños inmigrantes y con sus padres también, y apoyan la resiliencialidad en la cara de todos los obstáculos diarios. Yo creo que las pólizas federales que destruyen y estas relaciones son traumáticas a los niños. Como una practicionante de salud mental,
yo estoy capaz de darle apoyo a otros y también tengo que decir algo de estas pólizas y prácticas tan inhumanas. Como he dicho en una carta al presidente de mi asociación profesional, consejeros usan el concepto de experiencias antagonísticas de los niños para entender cómo los niños pueden ser afectados, cómo funcionan hoy y sirven como factores de riesgo en sus adultos años. Entonces, aunque resiliencialidad está creado adentro de nuestra comunidad inmigrante, ahorita las leyes y pólizas de esta administración están destruyendo la más importante propiedad de nuestra humanidad. Tenemos que unirnos juntos contra esta inhumanidad y apoyar a todas las familias. Las familias pertenecen justas.